gente de YouTube, hoy les traigo con la continuación de Naruto por Shingeki no Kyojin. Naruto por Annie. Y antes de comenzar con esta parte, quiero aclarar que esta historia no me pertenece, todos sus derechos de creador estarán abajo en la descripción, como el perfil y la historia estarán apareciendo en pantalla. De igual manera estarán apareciendo los saludos del anterior video. Sin nada más que decir, comencenso. Capítulo 19. Titanes anormales. Estando sobre uno de los tantos tejados de la ciudad destruida, los tres chicos que se encontraban allí arriba se encontraban aún en shock por el espectáculo que acababan de observar, y aún más por el gran titán animal que nunca antes se había visto. No importa ahora mismo. Tenemos que irnos, dijo Mikasa recuperando rápidamente la compostura, mientras se giraba hacia la parte posterior del tejado, cosa que fue repetida por Konie, el cual asintió firmemente con la cabeza ante las palabras de la azabache. Pero, con la cantidad de titanes que hay cerca, y contando esos dos titanes anormales, que no sabemos si nos atacarán en algún momento, las posibilidades de que sobrevivamos si me llevan con ustedes, exclamó Armin mientras seguía rehusándose a la idea de irse del lugar con sus dos amigos, para no tener que ser una carga para ellos. Ya cállate y vámonos, decía Konie, ya habiendo perdido la poca paciencia que le estaba teniendo a Armin, tanto así que lo tomó de la mueca y comenzó a correr hacia el borde del techo, cosa que fue repetida por Mikasa, a lo que el rubio no sabía exactamente cómo reaccionar ante esa situación. ¡No! Suéltenme. Solo haré que más de mis amigos pierdan sus vidas, decía totalmente en pánico el chico, viendo cómo a poco se acercaban aún más hacia el borde del tejado, pero algo que lo distrajo en ese momento, fue que se escuchó un gran estruendo no muy lejos de ellos, el cual había sido provocado por el gran zorro que había empujado a otro titán de 16 metros contra un edificio, haciendo que el mismo se destruya en gran parte. Pero no se había quedado únicamente ahí, sino que con sus afilados dientes tomó el cuello del monstruo y de solo con un brusco movimiento le arrancó completamente el cuello al titán, provocando que su cabeza caiga hasta el suelo, pero no había acabado ahí, sino que al cuello del titán le dio un solo mordisco y el cuello explotó en 1000 pedazos, impregnando los ya sangrientos dientes de la bestia junto a su pelaje naranja y todos sus alrededores. Pero volviendo con Armin y los demás, el rubio en ese momento abrió los ojos sorprendido, mientras también recordaba como el otro titán, que tampoco estaba muy lejos de ellos, había salvado a Mikasa de otro titán, provocando que se le ocurra una idea que puede salir o muy bien o muy mal. Esperen, exclamó el joven Arleth mientras, utilizando un poco de fuerza, se libró del agarre de Konie estando a pocos metros del borde del tejado, provocando que los dos chicos enfrente de él se giren rápidamente hacia el sorprendidos, pero antes de que puedan decir algo, Armin empezó a hablar. Escúchenme. Tengo una idea, decía mientras tenía la respiración un poco agitada, pero ese no fue un impedimento para que no pueda hablar. ¿Una idea?, preguntó Konie estando confundido por lo que le querría decir su amigo, pero aunque había realizado esa pregunta, en esos momentos aún quería tomar nuevamente a Armin y continuar corriendo. Es un trabajo para dos personas, así que debemos decidir si la llevaremos a cabo, dijo el rubio captando totalmente la atención de sus amigos. Sé que es una locura, pero, se detuvo en su habla por el nerviosismo, cosa que hizo que se forme un poco de tensión en el ambiente, pero rápidamente Armin continuó hablando. Pienso que deberíamos usar a esos titanes, habló el rubio haciendo que los dos chicos enfrente de él se sorprendan completamente ante su propuesta. Usar a los titanes, exclamó sorprendido y confundido ante la idea que había dicho Armin, pero por su parte Mikasa guardó sus dudas para después, que seguramente serían contestadas más tarde. Solo están atacando a otros titanes, parece que los humanos les dan igual, se me ocurrió que podríamos llevarlos de alguna manera a la base de abastecimiento, si se encargan de los demás titanes en lugar de nosotros, podremos salir de aquí con vida. Explicó la mitad del plan que tenía, pero a Konie no le fue suficiente y exclamó. ¿Llevarlos? ¿Cómo se supone que hagamos eso?, decía aún estando confundido, dándole la aprobación a Armin que continúe contando los detalles. Parece que actúan por puro instinto, y aún más el zorro, que aunque ataca a los puntos débiles y eso, se nota que no tiene casi ninguna planeación en su actuar, así que si podemos acabar con los demás titanes que están por aquí, comenzarán a buscar más titanes, y si es así lo más seguro es que se dirigirán donde están los titanes de los cuarteles. Terminó de explicar su plan, haciendo que el chico totalmente rapado de un paso hacia adelante. ¿Crees que podemos lograr algo basado en solo conjeturas?, objetó estando en contra del plan de su amigo, pero si funciona podremos acabar con todos los tantos que se encuentran en los cuarteles generales.
Dijo también Armin sin quedarse atrás, a la vez que recordaba cómo a lo lejos en un momento pudo ver el cuartel estando totalmente infestado de titanes, y por otro lado Connie no supo qué decir ante las palabras del rubio. Vale la pena intentarlo, habló Mikasa luego de estar durante toda la conversación en silencio, tiempo en el cual tampoco había perdido el tiempo, ya que había analizado lo mejor posible el plan que tenía Armin, y aunque no era el más seguro, era la mejor que tenían en esos momentos. ¿Hablan en serio?, exclamó Connie estando totalmente sorprendido por las palabras de Mikasa, ya que pensó que ella se negaría ante el plan de Armin. Sí, de todos si no hacemos nada moriremos aquí, si queremos sobrevivir tenemos que hacer lo que tenga mayor probabilidad de éxito, dijo la azabache mientras miraba el suelo, antes de levantar su cabeza para ver a Connie y continuar hablando. Yo digo que hagamos el plan de Armin, dijo mientras confirmaba ella misma por si acaso estar del lado del rubio, el cual por un momento sonrió viendo a su amiga, pero su sonrisa rápidamente desapareció. ¿En serio quieren aliarse con unos titanes para derrotar a otros titanes?, decía el chico que aún se mantenía reacio a seguir el plan de Armin, mientras que hacía notar la ironía de sus palabras. Así es, respondió secamente Mikasa mientras ni siquiera se dignaba a mirarlo, y veía a ambos titanes a una cantidad considerable de metros de ellos, y por su parte Connie bajó la mirada mientras tenía la boca abierta, pero rápidamente una pequeña sonrisa nerviosa empezó a formarse en su rostro. No será nada divertido si fallamos, dijo mientras aceptaba el plan de su amigo, más que nada porque no tenía de otra más que si él en verdad quería o no, y lo que había dicho hizo que Armin sonría por un segundo, estando contento por la participación de Connie. Pero si lo logramos, todos estaremos salvados, decía Armin intentando hacer que su amigo se tranquilice un poco, cosa que logró a medias. Decídete, dijo Mikasa refiriéndose a Connie, el cual frunció el ceño por un segundo, mientras veía a la chica que comenzó a correr en dirección de los titanes. ¿Acaso no escuchaste lo que acabo de decir?, exclamó el rapado a la vez que él también comenzó a correr por el tejado en la misma dirección que Mikasa con las mismas intenciones de acabar con todos los titanes de la zona. En otro lado de la ciudad, comenzando a caminar por el gran tejado de un edificio, Reiner se acercó hasta el borde del mismo porque le había parecido haber visto algo bastante raro. En ese momento él y el resto habían decidido parar un momento para tomar un respiro de todas las acrobacias y movimientos bruscos que habían realizado hace unos minutos para acabar con algunos titanes que se encontraban por la zona. Pero tampoco se habían topado con una cantidad excesiva, ya que todos suponían que Naruto ya había acabado con ellos durante su paso hasta el cuartel, cosa que tampoco les sorprendía, pero algo que les pareció raro fue que a unos 100 metros de ellos se encontraba un gran cráter, pero no tuvieron mucho tiempo para investigarlo ya que tenían que continuar. Pero en ese momento al miembro que estaba liderando el grupo, o sea Reiner, había visto algo muy raro, y era que ni más ni menos, que en una de las calles de la ciudad se encontraba una gran cantidad de titanes aún vivos, cosa que le pareció muy extraña, ya que si Naruto hubiese pasado por ahí los habría asesinado a todos. ¿Estarás bien?, se preguntó el rubio en su mente viendo la aglomeración de titanes enfrente de él, cosa que el resto tampoco se había tardado mucho en encontrar, y que se preguntaban qué era lo que había dejado sorprendido a su líder. Y cuando vieron de lo que se trataba, se sorprendieron tanto que se olvidaron de hablar también por el shock de la situación, y únicamente se dedicaron a apreciar la terrorífica vista enfrente de ellos, ya que no solamente era un grupo de titanes, sino que también era un pequeño cementerio, ya que por lo que se podía ver, se encontraba una gran cantidad de sangre y ropa militar junto a las cuchillas que utilizaban para asesinar a los mismos. Intentando recuperar su compostura, Reiner se fijó en el medidor cuánto gas le quedaba, y la cantidad no era muy grande que digamos, y si él ya casi se encontraba en números rojos, no se quería imaginar a sus otros compañeros, a los que les miró de reojo, aunque más bien a sus cuchillas, las cuales si te fijabas bien se podía observar que estaban un poco quebradas y no durarían mucho. Así que, aunque le gustaría poder matar a todos esos titanes enfrente de él, se vio obligado a seguir su camino ignorando a la mayoría de titanes que se les cruce, únicamente asesinando a los que iban directos por ellos. Tenemos que irnos ya. Vamos al cuartel mientras podamos, ordenó Reiner entre gritos, captando así la atención de los presentes, los cuales giraron su cabeza hacia él, pero no tuvieron mucho tiempo para reaccionar, ya que Reiner había saltado hacia un tejado que se encontraba debajo de él para comenzar a correr rápidamente en dirección al cuartel, cosa que fue repetida por sus demás compañeros. Es ahora o nunca. Si se nos termina el gas estaremos acabados, decía Reiner estando preocupado por cómo podría terminar todo si salen las cosas mal.
Todos. Muévanse. Decía el rubio mientras giraba su cabeza por un momento para al grupo el cual su amigo le había dejado a cargo. En esos momentos cargaba con la confianza que le había depositado Naruto, y no tenía planes para defraudarlo. Mientras que por otro lado de la ciudad en simultáneo, se encontraban Mikasa, junto a Konie y Armin, este último siendo sujetado por el chico rapado, mientras que la Azabache lideraba el grupo asesinando a todos los titanes que pasen enfrente suyo. Cosa que está por realizar, ya que se cruzaron con un titán de 15 metros, el cual giró su cabeza hacia ellos dándose cuenta de su presencia, pero no tuvo mucho tiempo para reaccionar, ya que Mikasa con mucha habilidad clavó sus ganchos contra los hombros del titán, a la vez que utilizaba su gas y subía rápidamente hasta la parte superior del gran monstruo, mientras que preparaba sus afiladas cuchillas y dio un giro de 36 grados sobre su propio eje, la vez que se acercaba hasta el cuello del titán y lo rebanó matándolo al instante. Pero allí no acababa la acción, ya que detrás de ellos en el suelo, se encontraba el titán pelinegro de 15 metros, el cual acababa de empujar a otro titán contra un edificio, haciendo que una parte del mismo se destruya y se forme una nube de polvo a su alrededor, pero eso no había evitado que el titán comience a golpearlo una y otra vez hasta desfigurarlo completamente, y cuando se aseguró que el titán acaba de morir, levantó su cabeza hacia el centro de la ciudad, de donde se podía ver lo que podía parecer un castillo, pero en realidad era el cuartel. Pero eso había sido exclusivo de ese titán, sino que, en la otra calle, el titán en forma de zorro acababa de reventarle el cuello con su fuerte mandíbula a un titán, al cual había clavado al suelo utilizando sus colas como clavos para que no se le escape, y cuando lo mató realizó la acción antes dicha. Pero volviendo con el grupo de Reiner, el equipo a diferencia del de Mikasa, ellos ignoraban totalmente a los titanes que se encontraban, ya que, si se dedicaban a matarlos, rápidamente se quedarán sin gas que tienen para llegar hasta el cuartel, el cual según los rápidos cálculos que les había dicho Armin les alcanzaría casi justo para llegar. Cosa que Mikasa no tuvo mucha suerte, ya que a mitad de camino se había quedado sin gas y cayó al suelo, pero Armin y Konie les dijeron que ellos se encargarían de la azabache, cosa que no tuvieron mucho tiempo para pensar y aceptaron rápidamente su propuesta, así que ahora mismo únicamente podían confiar en que el grupo de 3 estaban sanos y salvos. Sintiendo como un titán capturó por un momento su pierna, Reiner no perdió la calma y realizó un limpio corte sobre los dedos del titán que lo estaba sujetando, cosa que le permitió librarse de su agarre, haciendo que el chico se vuelva a alzar y aterrice sobre un tejado para comenzar a correr por el mismo, para no gastar mucho gas y solo utilizarlo cuando no tenga opción. Reiner. Escuchó el chico el llamado de su nombre a su lado, provocando que gire la cabeza y vea como Marco se encontraba corriendo a la par de él. ¿Qué pasa?, dijo sin estar seguro a lo que se refiere a su compañero. Quería darte las gracias. Si no fuera por ti seguramente todos ya estaríamos muertos. Exclamó alegremente el pelinegro viendo al líder del grupo, el cual devolvió su mirada al frente teniendo una pequeña sonrisa en su rostro. Dame las gracias cuando ya estemos a salvo. Exclamó Reiner antes de dar un gran salto, ya que habían llegado hasta el borde del tejado, y no tuvieron más opciones que saltar, aunque luego de realizar esa acción no se había hecho todo más fácil, porque por culpa de unos titanes que habían aparecido enfrente de ellos, tuvieron que usar un poco más de gas de lo que deberían para esquivarlos. Y en el caso de Reiner, él tuvo que esquivar la gran mano de un titán, la cual impactó contra el tejado en el cual él se encontraba hace unos segundos con Marco, pero no se había detenido todo ahí, sino que otro titán había aparecido atrás suyo con la misma intención de aplastarlo como una mosca, pero con una gran habilidad logró moverse a tiempo para esquivar el ataque del titán, cosa que otro miembro del grupo no había podido hacer, ya que no se dio cuenta de que un titán había aparecido enfrente suyo, y cuando se dio cuenta había sido demasiado tarde, porque comenzó a ver como la mano del titán estaba a pocos metros de él y ya no podía esquivar, así que soltó un gran grito de miedo cerrando los ojos, con la esperanza de que su muerte fue rápida e indolora. Pero cuando volvió a abrir los ojos luego de un segundo, de no haber sentido el impacto, vio como la mano del titán había sido cortada y comenzó a caer al suelo, cosa que lo había sorprendido totalmente ya que pensó que ese sería su fin. Su salvador había sido ni más ni menos que Reiner, el cual hace unos segundos había visto como su
compañero estaba a punto de morir, ya que él sí notó como el titán apareció por la esquina, y por un momento dudó si ir a rescatarlo, ya que su medidor de gas ya estaba por acabarse, porque a diferencia de los demás miembros, él había utilizado más gas de lo que debería haber usado. En ese momento tenía dos opciones: dejar morir al chico y entrar al cuartel, el cual ya habían llegado y está la recta final, o intentar salvarlo con el riesgo de morir él también en el intento, pero no le tomó mucho tiempo decidirlo, así que sin las intenciones de dejar que su compañero muera, se armó de valor, realizó un giro de 160 grados sobre su propio eje y se lanzó a salvarlo, desencadenando el suceso que mencioné hace unos segundos. No dejaré que más camaradas mueran, dijo Reiner mientras realizaba un giro en el aire luego de haber salvado al chico, al cual no le salían las palabras por la sensación más cercana a la muerte que sintió hasta ese momento. Agradécemelo luego, agregó el rubio viendo como su compañero no respondía, pero sí parecía que podía continuar el camino él solo. Así que envió nuevamente sus ganchos hasta los edificios a sus lados y se propulsó hacia las ventanas del cuartel, con la esperanza de que el poco gas que le quedaba sería suficiente para llegar, ya que el medidor estaba completamente en rojo, tanto así que el indicador comenzó a agitarse un poco por estar tan cerca del cero absoluto, haciendo que Reiner comience a sentir como su corazón comenzó a latir rápidamente por el nerviosismo de no saber si llegaría hasta el cuartel, pero eso tampoco había evitado que continúe su camino. Y viendo como enfrente de él, sus compañeros comenzaron a romper las ventanas con sus propios cuerpos para entrar al cuartel, lo tranquilizó un poco ya que al menos sus amigos estarían a salvo al menos por un rato. Cosa que para su mala suerte no fue así para él, ya que su gas se había acabado completamente y comenzó a caer rápidamente hacia el suelo, con el único seguro, por así decir, de que estaba sujetado con sus ganchos, pero eso no le ayudaba de nada, porque varios titanes comenzaron a acercarse hasta su posición, provocando que Reiner comience a ponerse nervioso por la situación extrema en la que se encontraba, situación en la cual si no hacía nada su fin sería inminente, a no ser que haga algo, pero hacer ese algo no sería muy listo de su parte tampoco. Pero antes de que se dé cuenta, sintió como comenzó a elevarse nuevamente, cosa que lo había sorprendido completamente, y girando su cabeza hacia atrás para ver a la persona que lo había salvado, ya que sintió como un brazo envolvía su espalda para sujetarlo, vio como detrás de él se encontraba Anya. Exclamó Reiner viendo a su salvador, mejor dicho salvadora, la cual tenía su típica cara de estar enfadada todos los días en cualquier situación. Eres un idiota Reiner, dijo secamente la rubia sin siquiera dignarse ver al mencionado, a la vez que se encontraban más cerca de las ventanas rotas del cuartel. ¿Acaso es lo único que sabes decir?, dijo mientras pasaba de un sentimiento de agradecimiento hacia la chica, aún un poco molesto por las palabras de la misma, pero como era de esperarse no recibió ninguna respuesta de su parte. Al poco tiempo de que Annie haya salvado a Reiner de una muerte segura, ambos llegaron sanos y salvos hasta la ventana del cuartel y entraron a una de las tantas oficinas que poseía el gran edificio. Y cuando aterrizaron seguramente dentro del cuartel, vieron como el resto de sus compañeros estaban tomando grandes bocanadas de aire para calmar sus nervios, cosa que Jin por otro lado también se encontraba haciendo esa misma acción, aunque a diferencia del resto, él notó algo bastante raro. Ustedes son del escuadrón de suministros, ¿no es así?, exclamó totalmente sorprendido con los ojos abiertos, viendo como a su lado escondidos debajo de una mesa se encontraban dos personas cubiertas ligeramente con sangre y lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero sin siquiera esperar alguna respuesta por parte de las dos personas, Jin se levantó del suelo, tomó por el cuello de la chaqueta de uno y le dio un fuerte golpe en la cara, cosa que llamó la atención de todos los presentes. «Detente Jin», exclamó Marco mientras se acercaba rápidamente hasta su amigo y envolvió sus brazos debajo de las axilas del chico y lo atrapó para que no pueda continuar agrediendo a los otros dos chicos. «Estos malditos nos abandonaron. ¿Caso tienen idea de cuántas personas murieron por su culpa?», dijo entre gritos el chico atrapado por el agarre de Marco, sin tener ningún acto con sus palabras. «Los titanes invadieron el depósito de suministros. ¿Qué podíamos hacer?», decía la chica del grupo yendo por su compañero intentar protegerlo, y dijo las palabras antes dichas con un mar de lágrimas cayendo por su rostro por la impotencia que sentía. Su puto trabajo era averiguar qué hacer.
dijo sin calmarse por ni un segundo el joven Kirsten. Y por otro lado de la sala se encontraba Reiner, el cual se encontraba viendo toda la habitación con la intención de encontrar alguna pista del paradero de Naruto, haciendo que se comience a sentir incómodo por no recibir ninguna noticia de él, ya que esperaba que el rubio se encontrara ya en el cuartel ideando un plan para asesinar a todos los titanes en la base de suministros. Pero parecía que no fue así, esperaba que su amigo esté bien y no haya muerto. Girando su cabeza para ver hacia el exterior por medio de la ventana con la esperanza de ver a Naruto, lo que recibió no fue lo que se esperaba. «Cúbranse», exclamó Reiner alertando a todo el grupo, el cual se giró para mirarlo confundidos por lo que acababa de decir, pero no tuvieron mucho tiempo para pensar ya que un fuerte golpe impactó contra la sala en la que se encontraba, y se formó un gran hueco en una pared, en la cual apareció la cabeza de un gran titán. «Mierda. Hay muchas personas aquí», dijo Reiner estando preocupado por la situación en la que se encontraban, ya que los titanes anormales únicamente iban por las grandes agrupaciones de personas, situación en la que ellos se encontraban. «Corran. Vamos más adentro», decía uno de los sobrevivientes abriendo la gran puerta de la habitación, y como él mismo dijo, comenzó a correr hacia más adentro del cuartel, siendo seguido por el resto de sus compañeros totalmente atemorizados por los titanes. «¿Dónde está Mikasa o Naruto?», dijo uno de los soldados sin ver por ningún lado a alguno de los mencionados, teniendo la esperanza de que alguno de ellos los salvase. «A Mikasa se le acabó el gas y tal vez fue devorada, pero de Naruto no sabemos nada, solo que se supone venía para acá», respondió su compañero sin tener mucha información exacta de los paraderos de los mejores de su generación, pues que ese hijo de perra se ature, agregó el otro soldado refiriéndose a Naruto. «Esto era obvio, así es la realidad, ¿no?», decía Jin en su mente mientras permanecía inmóvil viendo cómo del hueco de la pared se asomaban las cabezas de dos titanes. «Estuve persiguiendo un sueño de esperanza», continuó hablando el chico en su mente, escuchando de fondo todos los gritos de sus compañeros atemorizados. «Pensé que entendía la realidad, de solo pensarlo, es más que obvio, no hay forma de acabar con estos monstruos gigantescos», dijo el chico ya prácticamente aceptando su muerte ante la pareja de titanes enfrente de él, los cuales lo miraban como si no fuese más que una pequeña hormiga con la cual podrán divertirse al menos por unos segundos. Pero justo cuando dio un parpadeo, vio como una gran cola de color naranja comenzó a atravesar toda la cabeza del primer titán, para que cuando haya terminado perfore como si fuera papel la cabeza del segundo titán, haciendo que todo su cuerpo sea teñido en sangre por la lluvia que se había provocado por culpa de la cola, la cual sin siquiera salirse como se esperaría, o sea que retroceda, lo que hizo fue bajar bruscamente partiendo brutalmente a los dos titanes simultáneamente, provocando que toda la pared del edificio se llene de sangre. «¿Qué?», exclamó atónitamente Jin, viendo como ahora sí la cola comenzó a retroceder, y como en el agujero del edificio lograba ver cómo se asomaba un gran hocico con bigotes que miden la mitad de lo que él mide, a la vez que se podía observar unos grandes ojos rojos rasgados, para que poco tiempo después suelte un gran rugido, haciendo que el joven Jin tenga que cubrirse las orejas para que no quedarse aturdido. ¿Qué es eso?, preguntó el chico siguen en total shock, sintiendo como la sangre que lo había bañado comenzaba a vaporizarse, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en lo que estaba sucediendo, ya que una ventana a su lado se rompió completamente, y allí entró Mikasa, junto a Konie y Armin, este último siendo cargado por el chico rapado. «Mikasa», exclamó Kirsten sintiendo demasiadas emociones recorriendo su cuerpo. «Por poco», decía Konie aliviadamente viendo el medidor de su tanque de gas, «lo logramos. Apenas si lo logramos», continuó celebrando el chico golpeando un poco el tanque de gas. «¿Están vivos?», decía atónitamente Jin acercándose al grupo. «Lo hicimos Armin», dijo Konie por otro lado, mientras palmeaba la espalda del mencionado, el cual soltó un pequeño grito de dolor, ya que se había golpeado ligeramente la espalda durante toda la jornada. «Tu plan fue un éxito», dijo por última vez Springer levantándose del suelo para anunciar algo muy importante. «Escuchen todos. Este titán zorro junto a otro que está más abajo se encuentran matando a todos los titanes que encuentran», dijo emocionadamente el chico, antes de darse la vuelta y acercarse hasta el agujero en la pared, para poder apreciar al gran zorro con 9 colas, tirarse al suelo y comenzar a caminar en 4 patas. «¿Vamos a usar titanes?», dijo un chico más atrás sin poder creerse las palabras que decía Konie. «¿En serio piensan confiar en titanes? Deben estar soñando».
Uno ni siquiera se parece a un titán. Dijo Jin estando totalmente en contra ante la idea de utilizar titanes para acabar con titanes, y mucho menos descubriendo un titán que más que un titán humanoide era un gran zorro. No me importa si son anormales o lo que sean, solo déjenlos atacar a los demás titanes el mayor tiempo posible, decía Mikasa sin inmutarse en ningún momento por las palabras de su compañero. A la vez que debajo de ellos, el titán con forma humanoide se acercó hasta otro titán y le dio un fuerte golpe, el cual produjo que la cabeza de ese titán reviente en 1000 pedazos, y de allí comience a salir una gran cantidad de vapor, provocando que el titán suelte un fuerte grito al aire. Esta es la mejor opción de supervivencia que tenemos. Unos minutos después, sintiendo como un titán se encontraba detrás de él, el gran titán zorro sacó sus afiladas garras de sus patas, las cuales en vez de patas parecían tener la forma de una mano humana, bueno, forma humana dentro de lo que cabía. Pero bueno, dejando eso de lado, con sus grandes y afiladas garras se dio la vuelta y tomó la cabeza del titán, importándole muy poco si sus garras perforaban la cara del monstruo, cosa que, sí hizo, pero no evitó que el zorro continúe con su ataque, el cual siguió llevando al titán capturado hasta el suelo y poco tiempo después con la misma pata con la que capturó al titán, comenzó a llevarla hacia abajo, cortando por el proceso todo el cuerpo del titán como si únicamente fuera papel. Y de repente su instinto le advirtió que varios titanes más pequeños se acercaban rápidamente hacia él, y lo intentaron atacar dando un gran salto en el aire con la intención de caer en su espalda, pero lo que esos titanes pequeños no sabían eran que estaban acercando a un muerte, ya que sin siquiera dignarse a girar su cabeza para mirarlos, utilizó sus colas para atravesar fácilmente el pequeño cuerpo de esos titanes comparado al suyo, pero no se quedó únicamente ahí, sino que envolvió todas sus colas, teniendo a los titanes atravesando sus colas, para que cuando están totalmente envolvidas, comenzó a aplicar presión entre las cabezas de los titanes, para que al poco tiempo exploten por la gran presión que estaban sintiendo causadas por el choque entre ellos y la que aplicaba el zorro, el cual no había girado su cabeza en ningún momento. No se preocupen, esos titanes son mucho más fuertes de lo que ustedes creen. Pasamos a otro sitio en el mismo lugar, en el cual se encontraba esta vez el titán con forma humanoide, el cual le dio una tacleada en el cuello a un titán, haciendo que su cabeza salga despedida al aire y caiga sobre el tejado de una casa, pero sin quedarse ahí continuó corriendo, mientras se encontraba con titanes más pequeños, los cuales no eran nada para él, así que los pateaba como si pelotas de fútbol se tratase, con la diferencia que en vez de salir disparados, eran atravesados por la pierna del gran titán y morían al instante bañando de sangre todo el lugar. Dentro del cuartel. Ningún otro titán podrá entrar al depósito mientras ellos los estén atacando, dijo Connie estando sentado sobre unas bancas junto a Reiner y Annie, siendo esta última teniendo los ojos cerrados, únicamente prestando atención a las palabras del chico rapado. ¿Cuánta información tienen sobre estos titanes? Preguntó Reiner teniendo curiosidad sobre más detalles sobre estos nuevos descubrimientos. Si te dijera algo sobre ellos aparte que son fuertes te estaría mintiendo, pero aún así, ¿no crees que no es el momento para hablar de eso? Dijo calmadamente la primera parte antes de fruncir el ceño con sus últimas oraciones. A lo que Reiner asintió con una sonrisa un poco forzada. Tienes razón, primero debemos salir de aquí con vida, habló el chico mientras todavía no se podía sacar de la cabeza el paradero de un amigo. Mikasa ya había aparecido, pero aún faltaba Naruto, tal vez había muerto, pero él se negaba a aceptarlo hasta que hallasen su cuerpo o algo. Y justo cuando estaba por hacerle una pregunta referente si sabía algo sobre Naruto a Konie, ya que él se había separado del grupo y tal vez lo vio, Jin interrumpió junto a otros dos soldados más que aparecieron por una puerta. Atención todos. Encontramos suministros de la policía militar, aunque están algo llenas de polvo, decía Jin mientras se acercaba hasta una mesa que se encontraba en la sala y dejaba las grandes cajas sobre la misma. Minutos después. ¿3 balas son suficientes? Preguntó en voz alta Kirsten tomando uno de los rifles que había traído junto a sus compañeros, los cuales como él y el resto también tenían rifles en sus manos, ya que tenían pensado un plan que llevar a cabo. ¿Por lo menos estas armas servirán de algo contra los titanes? Se volvió a preguntar el chico sin recibir ningún tipo de respuesta, así que se dio la vuelta y vio a sus compañeros estando sobre una rodilla alrededor de un mapa improvisado que habían armado de la base. Cualquier cosa es mejor que nada, decía Armin, el cual parecía ser el cual diría el plan que llevarían a cabo con los rifles que tenían ahora en mano.
Incluso si en el depósito hay 7 titanes de 3 y 4 metros podemos cegaros con estas armas, decía Armin levantando la cabeza para ver a todos sus amigos, para que después baje la cabeza y comience a relatar el plan que había ideado durante este tiempo. Primero, usaremos el elevador para bajar una gran cantidad de personas en el centro del depósito, después, nuestro objetivo serán los ojos de los 7 titanes, así los cegaremos, continuaba contando el plan el rubio antes de levantar la mirada. El último paso será el decisivo, 7 personas se esconderán en el techo y atacarán los puntos débiles de los titanes mientras ellos no puedan ver, terminó de contar la idea que se le había ocurrido. En otras palabras, si seguimos este plan, estaremos apostando todo con un solo ataque, el plan consiste en que las 7 personas deberán matar a todos los titanes al mismo tiempo, esas 7 personas deben ser las que tengan las mejores aptitudes físicas, y además tendrán que llevar la carga de la vida del resto, lo siento, terminó esta vez sí de contar al detalle su plan, generando un ambiente de tensión por unos segundos. No te preocupes, dijo Reiner mientras tenía una sonrisa confianza, intentando transmitir esa misma confianza al resto de sus compañeros. Si uno falla todos morimos, el riesgo es el mismo para todos, decía sorprendentemente Annie teniendo una mano sobre su cadera, ya que no había hablando en ningún momento de la reunión, por así decir, que estaban teniendo. No soy nadie, en verdad esta es la mejor opción que tenemos, dijo Armin desconfiando de su propio plan, provocando que Marco, el cual estaba a su lado, le intente dar un poco de ánimos. No tenemos más opción que seguir tu plan, y si lo hiciste tú significa que funcionará, no tenemos tiempo para pensar, es nuestra única oportunidad, solo hay que darles con todo lo que tenemos, habló el chico con pecas, provocando que el rubio se gire un momento para mirarlo. No te preocupes, confía en ti mismo, tienes talento para formular las mejores soluciones, tu intuición ya nos ha salvado la vida a Eren y a mí, decía Mikasa también dándole ánimos a su amigo, el cual se sorprendió por sus palabras, ya que no recordaba algún momento en el cual él haya salvado las vidas de sus amigos. ¿Cuándo? Preguntó en voz alta el joven con la esperanza de obtener una respuesta. El elevador está listo. Las armas también. Todas están cargadas. Decía un chico mientras era el primero en subir al elevador, es solo que aún no te has dado cuenta, luego te lo diré, decía Mikasa levantándose del suelo seguido de Armin, el cual aún no entendía exactamente las palabras de su amiga. Pero afortunadamente para él, la última oración que le dio la azabache lo tranquilizó un poco ya que no viviría con la duda hasta descubrirlo por él mismo, eso sí es que no moría aquí mismo, en las escaleras. ¿En serio podremos matar a los titanes sin el equipo de maniobras? Se preguntó Konie mientras veía al resto de sus compañeros con los que realizaría la hazaña de asesinar a los titanes. Claro que sí, solo son unos cuantos de 3 y 4 metros, será fácil darles en su punto débil, decía Reiner en voz alta intentando subir el estado de ánimo del grupo. ¿A quién le importa su tamaño? Su punto débil está en la nuca, dijo Jin estando un poco molesto por las palabras de su compañero, longitud 1 metro vertical, ancho 10 centímetros, decía Sasa mientras recordaba los datos que le habían instruido durante la academia. También podemos meterles las espadas por el culo, ese es su otro punto débil, Naruto me lo dijo. Decía Reiner en un tono de voz orgulloso por conocer esa valiosa información que le había proporcionado su amigo, aunque en verdad no era así, nunca le había dicho algo así, pero era divertido involucrarlo en cosas absurdas como estas. ¿En serio? Nunca había oído algo sobre eso. Decía Konie estando totalmente sorprendido por las palabras de su amigo, yo tampoco lo había oído antes, decía Sasa estando atónita ante las declaraciones de Reiner. Eso es una estupidez, si fuera real ya lo sabríamos, decía Jin mientras rodaba los ojos por la cosa tan absurda que había dicho el rubio, pero antes de que Reiner diga algo, Konie se le adelantó. Pero si Naruto lo dijo tiene que ser verdad. Decía Konie girándose rápidamente para ver a Kirsten, estando un poco molesto por las palabras de su amigo, hablando, ¿alguien lo ha visto? Preguntó esta vez Sasa dándose cuenta de que su compañero no se encontraba con ellos. No, nadie de aquí sabe dónde está, después de todos vinimos todos en grupo, excepto el que se adelantó, respondió nuevamente Jin mientras negaba con la cabeza. Habrá muerto. Exclamó atemorizado Konie sin poder creerse que el mejor de su generación y por lejos haya podido haber muerto. No lo sabemos, pero es lo más probable si aún no ha llegado, decía esta vez Mikasa sin siquiera dignarse a girar la cabeza, a lo que Konie estuvo por hablar de nuevo pero Reiner se le adelantó. Tranquilo, yo sé que está vivo, dijo el rubio mientras tomaba por el hombro al chico rapado, el cual quiso seguir hablando pero se contuvo y únicamente asintieron la cabeza.
Minutos después, bajando mediante el ascensor, el grupo que tenía que encargarse de cegar a los titanes por unos segundos, se encontraban bastante nerviosos por el encargo que realizarían, ya que aunque durante todo el día se habían cruzado con muchos titanes, nunca habían estado tan cerca de ellos por un largo tiempo, ya que como mucho pasaban 3 segundos con cada titán antes de alejarse rápidamente de ellos. Ya estamos en posición, y siguen habiendo solo 7, decía Marco en voz baja sintiendo como su mano temblaba ligeramente por el miedo que inundaba la gran sala, pero sin dejar que el miedo nuble todo su pensamiento, él junto a todos los demás miembros del grupo apuntaron firmemente los rifles hacia los titanes, aunque eso tampoco quitaba que estaban temblando ligeramente a la vez que varias gotas de sudor caían por el costado de sus rostros. Sigan el plan, decía el chico pelinegro sintiendo como su corazón comenzaba a latir aún más rápido porque un titán se paró enfrente de ellos, y al poco tiempo empezó a acercarse a un paso lento hacia ellos, provocando que puedan ver la gran y macabra sonrisa de la bestia, haciendo que uno de los chicos se eche hacia atrás sintiendo un inmenso miedo ante el titán. Tranquilos. Tienes que estar más cerca, decía esta vez Armin estando seguro que todavía no era el momento para disparar. Esperen, dijo el rubio viendo cómo el titán se acercaba hacia ellos con un paso lento, y como sobre las vigas que se encontraban en el techo, estaba el grupo que se encargaría de asesinar a los titanes. Si queremos disminuir el número de bajas, no deberíamos luchar en desventaja, debemos acabarlos de un solo golpe, decía Reiner en su mente viendo cómo el grupo de titanes se acercaba hasta el ascensor en el cual se encontraban sus compañeros. Listos, decía Marco sintiendo como su dedo comenzaba a temblar aún más, a la vez que como aún más gotas de sudor comenzaban a correr por su rostro, cosa que fue repetida por sus demás compañeros, pero armándose de valor gritó: ¡Fuego!, exclamó en voz alta Marco, dando la señal a todos que comiencen con el tiroteo, el cual se llevó a cabo, provocando que la sala se inunde de fogonazos, ruidos y olor a humo, todo eso provocado por el disparar de todas las balas, y el humo era provocado porque los ojos ahora totalmente destruidos de los titanes comenzaron a regenerarse, y como consecuencia sus heridas se estaban cerrando y formaba un vapor. Pero ya habiendo cumplido con su tarea el grupo del ascensor, los que se encontraban sobre las vigas comenzaron a correr rápidamente con la intención de cumplir con su parte del plan, el cual consistía en asesinar a los titanes cegados, así que llegando hasta una distancia considerable, los chicos dieron un gran salto y prepararon sus cuchillas hasta llegar hasta la nuca de los titanes y les proporcionaron un corte limpio matándolos al instante, haciendo que sus cuerpos comiencen a caer al suelo. Pero desafortunadamente aún había 2 titanes que no habían muerto, y las personas que habían fallado fueron Sasa y Konie, los cuales no pudieron completar su tarea, y por su parte el titán volteó su cabeza hacia ellos teniendo un rostro confundido, haciendo que Sasa sienta una gran oleada de temor recorriendo por su cuerpo. Perdóname, por atacarte, por la espalda, decía la chica totalmente atemorizada, a la vez que retrocedía unos pasos, viendo como un titán se giró hacia ellos con sus heridas totalmente curadas, y por otro lado a Konie ni siquiera le salían las palabras de la boca. Sasa, Konie, dijo un chico que se encontraba en el elevador, sintiendo impotencia por no poder hacer nada por sus compañeros. No se queden ahí, tenemos que hacer algo, exclamó totalmente alarmado Jin, sin saber exactamente qué hacer en esa situación, pero quería hacer algo para salvar a sus amigos. Dijo Sasa mientras que por sus ojos comenzó a correr una gran cantidad de lágrimas, viendo como el titán se inclinó un poco sobre ella, pero rápidamente tuvo que esquivarlo ya que se lanzó contra ella. Lo siento mucho, exclamó haciéndose a un lado la chica teniendo la voz completamente quebrada, mientras que el titán caía al suelo. Pero cuando cayó al suelo y giró su cabeza para verla al titán, notó como un gran chorro de sangre salió de la nuca del mismo, y había sido Mikasa la que había asesinado al titán a la vez que la salvaba de una muerte segura, pero no había sido únicamente ella, sino que por otro lado se encontraba Annie, que también asesinó al otro titán que había sobrevivido. Mikasa, gritó totalmente eufórica Sasa, sin poder creerse lo que acababa de suceder. Me salvaste, dijo la chica entre lágrimas estando sentada sobre sus piernas tomando a Mikasa por su camisa. ¿Te lastimaste?, decía la azabache con su típico tono despreocupado de voz. Estoy bien gracias a ti, me respondió rápidamente la chica bajando un poco la voz. Entonces ponte de pie ahora, reclamó Mikasa mientras se libraba del agarre de su compañera y se alejaba. Lo siento, dijo Konie por otro lado estando avergonzado por haber fallado en su deber. Descuida, respondió secamente Annie mirando de reojo a su compañero sin darle mucha importancia.
Rayos, eso estuvo cerca, Annie, me alegra que no te hayas herido, dijo Reiner acercándose hasta la chica con una pequeña sonrisa, pero no recibió ninguna respuesta concreta, ya que Annie comenzó a alejarse del lugar. Acabamos con todos. Aprovechen para recargar sus suministros, exclamó Jin mientras se paraba enfrente del elevador y le daba las noticias a sus compañeros, los cuales rápidamente formaron unas grandes sonrisas en sus rostros por la noticia, tanto así que Marco casi se desmaya, pero para su suerte Armin y otro compañero lograron sujetarlo. Minutos después. Estamos a salvo, decía un soldado mientras recargaba sus tanques de gas y giraba su cabeza para ver a sus demás compañeros, ya no van a entrar más titanes. Esos titanes los están manteniendo a raya, dijo otro soldado igual de contento que su compañero. Pero por otro lado, una persona tampoco se encontraba muy alegre que digamos, me rendí ante un titán, decía Sasa mientras sentía como unas lágrimas se asomaban por sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas por miedo, sino que eran lágrimas por la vergüenza e impotencia que sentía, añadiéndole que se sentía humillada por no haber cumplido su objetivo, e incluso luego de haber fallado en vez de intentarlo nuevamente lo único que hizo fue correr y disculparse. ¿Cómo veré a los demás a la cara? Continuó hablando la chica mientras se tomaba la cabeza y levantaba su mirada hacia el techo, mientras que unas lágrimas cayeron por su mejilla. Ya luego te regañaremos, pero ahora no es el momento, dijo Connie teniendo suficiente del comportamiento de su amiga que se encontraba muy fuera de lugar para la situación. Minutos después. ¿Todos están listos?, preguntó Reiner mientras se paraba enfrente del grupo que se encontraba liderando, los cuales asintieron con la cabeza. Entonces nos largamos de aquí, exclamó en voz alta antes de darse la vuelta y comenzar a correr hacia la salida, cosa que fue repetida por sus demás compañeros, y empezaron a balancearse sobre las vacías calles de la ciudad. Vamos, vamos, vamos. Debemos reunirnos con las unidades principales, decía un chico que se encontraba ya en el aire a sus demás compañeros, los cuales asintieron con la cabeza y se orientaron para encontrar el lugar que se supone estaban las unidades principales. Pero estando sobre el aire, Reiner giró un momento su cabeza hacia un lado, y la primera vez le pareció no haber visto nada, pero rápidamente volvió a girar su cabeza, y en la otra calle logró ver algo que le llamó demasiado la atención, provocando que se desvíe del camino y caiga sobre el tejado. Cosa que fue vista por Mikasa, que también se subió hasta arriba del tejado y se paró al lado de Reiner, el cual no desviaba la atención de lo que se estaba produciendo en el lugar, y como efecto bola de nieve, Armin también llegó hasta el lugar, seguido de sorprendentemente Annie, Bertolt y Jin. Oigan, tenemos que irnos ya, decía Armin parándose a un lado de Mikasa y Reiner, sin darse aún cuenta de lo que les había distraído tanto. Armin, mira, decía Reiner sin desviar en ningún momento la mirada, haciendo que el mencionado se pregunte a lo que se refería, provocando que mire hacia donde ellos estaban mirando, y cuando vio lo que sucedió se sorprendió gratamente. Además que justo en ese momento, también llegó Annie junto a Bertolt y al poco tiempo Jin. Y lo que todos en ese momento vieron, fue que el titán humanoide estaba contra la pared, siendo devorado por un grupo de titanes, y el otro que tenía forma de zorro gigante, estaba tirado sobre el suelo también siendo comido por otros titanes, pero él se encontraba intentando defenderse con sus colas, pero lamentablemente había perdido muchas fuerzas y no podía hacer mucho más que empujarlos un poco, pero rápidamente se volvían a abalanzar contra él. ¿Acaso, N no pueden regenerarse?, decía Armin sin poder creerse lo que estaba sucediendo, ya que en esos momentos los titanes con los que le tenían tanta fe y que sería un gran descubrimiento y un avance entre la eterna lucha entre titanes y humanos, estaría un paso más cerca de acabar con ellos de vencedores. Da igual si pueden regenerarse o no, tenemos que descubrir lo que hay detrás de ellos, esta es la llave para librarnos de este infierno, decía Mikasa viendo fijamente a ambos titanes intercalando entre los mismos. Estoy de acuerdo, si los matamos así sin más no podremos aprender nada sobre ellos, dijo Reiner mientras se giraba para ver a la azabache, la cual se sorprendió por sus palabras, ya que no creyó que Reiner la apoyase. Debemos matar a los titanes que los están atacando y tratar de mantenerlos con vida, decía el chico firmemente sin parecer que retrocedería ante sus palabras. ¿Estás loco, Reiner? Finalmente podemos escapar de este lugar, interrumpió Jin entre gritos expresando su descontento ante la idea de salvar a unos titanes, aunque rápidamente fue callado por Annie, la cual habló. ¿Pero qué pasa si podemos tener a unos titanes de nuestro lado? ¿No crees que sería un arma más poderosa que cualquier cañón?, habló la rubia estando también de acuerdo con Reiner y Mikasa sobre salvar a los titanes. ¿De nuestro lado? ¿Hablan en serio?
Preguntó Jin dando un paso atrás creyendo que sus compañeros estaban locos. Aunque ninguno pudo continuar hablando, ya que Armin giró su cabeza notando algo, llamando así la atención de todos los presentes. Ese es, dijo el chico totalmente sorprendido viendo a un titán que se acercaba a la zona, el titán que devoró a Thomas. Decía el chico mientras justo en ese momento recordaba el momento en el que él había presenciado con sus propios ojos la muerte de su amigo. Pero no se había quedado solamente ahí, al menos no para él, ya que el titán que estaba contra la pared también vio al titán que había asesinado a su amigo, provocando que el titán utilice toda la fuerza que tenía para liberarse del agarre que estaban teniendo los demás titanes contra él. Incluso ni siquiera se liberó completamente, ya que los titanes más grandes aún lo seguían sujetando por su antebrazo, pero eso no le importó al gran titán que comenzó a correr cargándolos sobre él como si no fuera nada, tanto así que obligó a esos dos titanes a soltarse porque no podían aguantar la velocidad a la que se movía el titán con orejas de elfo. Y como ahora mismo el gran titán no poseía brazos, con un fuerte grito se acercó hasta el asesino de Thomas para realizar el mismo estilo de ataque que el titán en forma de zorro, que consistía en tomar el cuello de su presa y aplastarlo, aunque por obvias razones no podía imitarlo al 100%, pero sí logró alzarlo sobre su cuerpo, mientras que del cuello del titán comenzaba a filtrarse bastante sangre. Y justo en ese momento el titán pelinegro sintió como otro titán se acercaba hasta él, haciendo que utilice al titán capturado entre sus dientes como arma, provocando que balancee ligeramente el cuerpo del titán para darse la vuelta y propinarle un fuerte golpe al titán que se acercaba hasta él, y justo en ese momento sintió como otro titán estaba detrás de él, así que utilizando una técnica similar se dio rápidamente la vuelta y le dio un fuerte golpe con el cuerpo del titán entre sus dientes, enviándolo así contra un edificio, pero sin quedarse solamente ahí, como remate arrojó también el cuerpo del titán que había capturado y lo estrelló contra el otro, haciendo que ambos exploten en sangre por la velocidad del impacto que había producido el choque. Así que utilizando toda la fuerza que había logrado reponer, acercó su fuerte mandíbula hasta un titán que lo estaba comiendo y le dio un fuerte mordisco, provocando que todo su pelaje sea manchado en sangre, pero sin quedarse solamente ahí, utilizó el espacio que había logrado obtener y coló allí dentro una de sus pantas con sus afiladas garras para clavárselas en el estómago de otro titán, haciendo que utilice el cuerpo del mismo titán para arrojarlo a un lado junto al último titán que lo estaba comiendo e impactaron contra un edificio, pero todavía aún no terminó, ya que envió una de sus colas hasta su posición y perforó como si nada la cabeza de los dos titanes de forma colateral. ¿Qué decían sobre ayudarlos? Decía Jin estando en shock por el espectáculo sangriento que acababan de presenciar, pero justo en ese momento notaron cómo ambos titanes parecían comenzar a perder muchas fuerzas, tanto así que el que tenía forma humanoide cayó al suelo de rodillas hasta derrumbarse completamente, y por otro lado el gran zorro con 9 colas intentó levantarse sobre sus 4 patas, cosa que logró por un momento pero cayó rápidamente al suelo. Parece que se están evaporando, dijo Jin diciendo algo bastante obvio, no importa, debemos irnos. Decía casi que ordenando el chico mientras se daba la vuelta, pero para su mala suerte todos siguieron expectantes a lo que sucedería. Es imposible que esos monstruos estén de nuestro lado. Un titán es un titán, continuó hablando el chico sin haberse aún dado cuenta de que nadie lo estaba escuchando. ¿Qué pasa?, preguntó curiosamente Kirsten acercándose nuevamente al borde del tejado, teniendo curiosidad de lo que sucedía. Y lo que pasaba era que ni más ni menos que de los cuerpos vaporizándose de los titanes, desde sus nucas comenzaron a aparecer lo que parecía ser unas siluetas humanas, y cuando el vapor se logró dispersar mejor, se pudo apreciar cómo de allí aparecían sus dos compañeros, uno el cual se creía muerto, y el segundo que estaba desaparecido. Ambos chicos se encontraban separándose de los grandes cuerpos titánicos que acababan de controlar, siendo que sus extremidades estaban cubiertas por la carne interna de los mismos, y cuando finalmente lograron separarse de esa carne que los mantenía unidos, se echaron para atrás con el objetivo de poder respirar mejor, aunque todo eso lo hacían inconscientemente. Eren, exclamó Mikasa sintiendo como una sensación de alegría y tranquilidad recorría todo su cuerpo viendo a su amigo, tanto fue así que no pudo aguantar la emoción que saltó del tejado para balancearse por un segundo en el aire para llegar hasta donde se encontraba el castaño. Cosa que había sido repetida por Reiner, pero esta vez hacia Naruto, siendo seguidos por el resto de chicos que se encontraban sobre el tejado. ¿En qué mierda te has metido ahora?,
decía Reiner mientras corría sin cesar hasta el lugar en el que se encontraba su amigo, dándose así un pequeño salto para llegar hasta la parte superior del cuerpo del gran zorro que por lo que podía deducir había estado controlando todo este tiempo el rubio, titán el cual su pelaje naranja estaba desapareciendo completamente en vapor. Y cuando llegó hasta su lugar se posicionó detrás de él mientras lo atajaba con un brazo, ya que estuvo a punto de caerse de su lugar, ya que la carne en la que se estaba sujetando estaba vaporizándose poco a poco. ¿Qué más tienes para mostrarnos? Hablaba el rubio con una pequeña sonrisa, mientras acercaba dos de sus dedos hasta la parte baja del cuello de Naruto y le tomaba el pulso queriendo saber si seguía vivo, cosa que afortunadamente fue así, ya que sentía las pulsaciones que realizaba su corazón. Pero algo que en ese momento Reiner no había notado era que las marcas en las mejillas de Naruto desaparecieron, y justo en ese momento Brown escuchó como unos llantos se escuchaban cerca de él, los cuales provenían de Mikasa la cual estaba llorando sin ningún tipo de vergüenza abrazando a Eren. Reiner tampoco era como si la pudiese culpar, sabía que la chica, aunque parecía que no tenía muchas emociones era bastante emocional, además él tampoco podía negarlo, sentía como en cualquier momento podría soltar una pequeña lágrima, pero su orgullo no se lo permitía. Bien, vámonos de aquí, continuó hablando el rubio, mientras tomaba a Naruto por debajo de las axilas y justo en ese momento había llegado Annie junto a Bertolt a su lado, además que con Mikasa llegó Armin y Jin. ¿Está bien?, preguntó Annie subiéndose hasta el lugar en el que se encontraban ambos rubios, uno más consciente que el otro claro está, a lo que recibió una sonrisa acompañada de un asentimiento de Reiner. Sí, les dije que estaba vivo, respondió orgullosamente el chico mientras estaba por jalar a Naruto del cuerpo del titán que estaba vaporizándose. Pero justo cuando lo hizo sintió una traba que no le permitió hacerlo, así que bajando su cabeza hacia lo que le impedía liberarlo, vio que allí se encontraban 9 columnas vertebrales, todas ellas traspasando su ropa y piel, seguramente llegando hasta la columna original. Annie, ayúdame con esto, decía Reiner estando confundido por las columnas vertebrales sobresalientes de Naruto, aunque si lo pensaba era algo lógico, ya que no podría controlar con tanta facilidad 9 colas de la mitad de su tamaño sin ningún tipo de hueso para controlar las colas. Pero dejando eso lado, Reiner se puso de pie obligando que el inconsciente Naruto se separe, aún más del cuerpo de su titán, mientras revelaba aún más las columnas vertebrales que tenía el rubio, y por su parte Annie asintió con la cabeza, desenvainó una de sus cuchillas y cortó las columnas sobresalientes con un corte limpio, asegurándose de no cortar a Naruto. Minutos después, sobre una torre del cuartel, recostando el cuerpo del inconsciente Naruto sobre un pequeño pilar, todos los presentes sobre la torre se encontraban intercalando miradas entre los dos chicos que se habían convertido en titanes uno más normal que el otro. Pero Eren por su parte no había sido soltado por Mikasa en ningún momento, la cual seguía llorando desconsoladamente sobre el hombro del castaño, sin poder creerse, aunque el chico seguía vivo. Y Reiner por su parte se giró nuevamente hacia Naruto y se agachó hasta su altura, a la vez que levantaba ligeramente un poco la camisa de Naruto por la parte de detrás, más específicamente en donde se habían originado las columnas vertebrales, y notó como aún resaltaban un poco sobre la piel del chico. Annie, sujeta su camisa, le cortaré lo que aún queda de hueso, dijo el chico llamando a la rubia, porque le parecía extraño que esos huesos aún no se evaporen, ya que los cuerpos de sus titanes ya únicamente eran casi cenizas. Reiner, eso se saldrá solo, dijo la rubia sin tenerle mucha paciencia al mencionado, deduciendo que esa base que no había cortado se caería tarde o temprano. Solo sujétalo, instituto nuevamente el chico, haciendo que Annie suspire por la actitud de su compañero. Pero sin tener más remedio se acercó hasta los dos chicos y tomó el borde de la camisa de Naruto y la levantó ligeramente, dándole a Reiner un ángulo perfecto para realizar el corte. Déjalo así, pidió el rubio mientras desenvainaba una de sus cuchillas mientras tocaba la piel de la espalda de Naruto, pero sin llegar a cortarlo. Y cuando llegó hasta la parte del hueso que aún sobresalía, comenzó a cortarlo lentamente y con mucha seguridad, para no causar que el chico inconsciente se lastime, pero aunque iba a un paso lento, en realidad estaba cortando el hueso como si fuese papel, tanto así que no le tomó ni 15 segundos terminar de cortar el hueso, provocando que del lugar que antes se encontraban las columnas comience a brotar sangre, pero rápidamente se formó una nube de vapor que cerró completamente la herida, y reveló la marca de nacimiento que tenía Naruto. Por si no la recuerdan.
así que no era una marca común y corriente, decía Reiner mientras veía la marca de color negro que cubría la parte inferior de la espalda de Naruto. Y esta Annie, agregó rápidamente el chico mientras se echaba para atrás, ya sin tener muchas dudas que pueda resolver en esos momentos. Así que llamó a su amiga para que suelte la camisa de Naruto, pero no había recibido ningún tipo de respuesta, y cuando es ninguno, ya que la rubia no soltó la camisa del chico inconsciente. Reiner, mira, habló Annie mientras tenía la mirada fija en el rostro de Naruto, llamando así la atención de Braun. ¿Qué pasa? No pudo terminar de hablar Reiner por la sorpresa que se había llevado, ya que cuando se fijó también en la cara de Naruto, vio ya no se encontraban las tan características marcas en las mejillas del rubio, aunque rápidamente pensó en una idea lógica. Según sus palabras, esas marcas eran cicatrices, así que por eso, ya no las tiene, habló Reiner en voz baja, aunque todavía seguía impresionado porque nunca se había imaginado ver a su amigo sin las marcas en sus mejillas. Y Annie, que entendió lo que le quiso decir su compañero, pero ya no pudo aguantarse las ganas y acercó rápidamente uno de sus dedos hasta la mejilla de Naruto para comenzar a presionarla, ya que se preguntaba cómo se sentiría su mejilla sin las marcas. Ella ya conocía cómo se sentían, ya que el chico le había permitido tocarlas un par de veces, eran ásperas y duras, pero ahora no sabía cómo se sentía en su estado natural, por así decir, y tenía que admitir que ahora su mejilla se sentía más suave y lisa, aunque se le hacía bastante extraño verlo sin las marcas. Y Reiner, por otro lado, que vio la acción de la rubia, tampoco se pudo contener mucho más, y comenzó a presionarle la mejilla. En la diferencia de Annie, solo le había tocado las marcas una vez y por muy poco tiempo. Él maldecía todos los días que le permita hacer o conocer cosas que él con suerte se enteraba. Maldición. Él se la pasaba con él todos los días y hay cosas que no le cuenta, pero si Annie le habla 3 veces le dice todo lo quiera saber, así que estaba muy seguro de que si Naruto estuviese despierto no le dejaría tocarle las mejillas, así que tenía que aprovechar al máximo este momento. Siendo así que el pobre chico inconsciente terminó con Reiner y Annie presionando sus mejillas como si fuesen botones. Y por otro lado se encontraban Mikasa junto a Armin llorando viendo a Eren, siendo el segundo chico que tomó la mano izquierda Eren entre las suyas, mientras recordaba el momento en el cual pensó que la vida de su amigo había acabado definitivamente y por su culpa, ya que no había podido matar a un titán. Entonces, ellos hicieron todo esto. Preguntaba Jin mientras se volteaba a mirar toda la zona que habían destruido los dos chicos inconscientes, zona la cual en algunos lados todavía estaba teñida en rojo por la sangre de los titanes, pero ya casi se habían vaporizado todo, incluido los cuerpos de los mismos. Fin del capítulo. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado mucho esta parte. Si es así, no olvides de suscribirte, darle un buen me gusta, comentar y activar la campanita, ya que así me estarías ayudando mucho en seguir trayendo más contenido de este tipo. Sin nada más que decir, nos veremos muy pronto. Adiós.